Buenas, mis queridos hermanos. Soy su hermano Juan Carlos. Dios le bendiga grandemente. Le doy la gracia a nuestro Señor Jesucristo por esta bella oportunidad que me da hoy para yo estar hablándole una vez más a su pueblo, hermano, con la revelación que yo recibí el día 10, hermano, del mes 3 del 2019, que es este mes. Bendito sea Dios. Hermano, estamos viviendo un momento el cual Dios está trayendo revelaciones a su pueblo fuertemente. Dios le bendiga grandemente a toda la gente que están apoyando este ministerio, a los que están deseando bendiciones para mí. Dios le bendiga más y se lo multiplique con todo su amor y que lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, úsame como tu vaso, Padre, en el nombre de Jesús te glorifico, te doy toda alabanza, toda honra, Padre. En este día encomiendo mi vida en tu mano, Padre. Todo demonio principado cae en tierra en el nombre de Jesús. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Que lo que se haga hoy sea para tu voluntad, para tu gloria, tu honra y tu poder, Padre. Toca corazones, sea de presidente, gobernante, Padre, ministro, predicadores, pastores, siervo y sierva, Padre. Hasta de mí mismo, Padre, dame palabra, sabiduría para guiar a tu pueblo, Padre, como te lo pidió Salomón, Padre. Oh Señor, bendice a tu pueblo, cúbrelo con la sangre poderosa de tu Hijo amado, precioso, Cristo de la gloria, Padre. Bendito eres, mi alma te alaba. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios, santo, poderoso. Perdón, hermano. Hermano, como le vengo diciendo, recibí esta revelación el día 10 del mes 3 del 2019. Bendito sea Dios. Pero esta revelación, antes de contarla, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, 44, verso 44, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y decimos amén. Aquí vemos la respuesta del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, hacia aquellos que decían que eran hijos de Abraham. Y respondió Jesús, bendito sea Dios, y dijo: soy de vuestro padre el diablo. En Juan capítulo 8 del verso 39, vamos a leer, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No sido esto Abraham. No hizo eso Abraham. Bendito sea Dios. Nosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mis lenguajes, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguyes de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Santo Padre, tu palabra es preciosa, verdadera, mi amado Jesús. Anhelo tu presencia, Padre. Anhelo que tu palabra vive en mí, me cambie, Señor, me dé el poder, la sabiduría para traerle más a tu pueblo, Padre. Úsame como tu vaso. Simplemente, Señor, siervo tuyo, atalaya, un vaso de uso. Purifícame de todo pecado y tentación en el nombre de Jesús. Oh, gloria, mi alma te alabas. Hermano, aquí Jesús le estaba haciendo saber
a estos que se decían ser hijos de Abraham, que ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios y no querían escuchar lo que Jesús le estaba transmitiendo. Entonces, ¿qué nos dice? Es mentiroso y padre de mentira. Se menciona la mentira específicamente como una característica del diablo. Él es la fuente de toda mentira en Génesis capítulo 3, 1, 6, Hechos 5, 3, 2 de Tesalonicenses 2, 9, 11, Apocalipsis 12, 9. Es un pecado totalmente opuesto a la mente de Dios, que es la verdad. Apocalipsis 19, 11. La indiferencia al pecado de la mentira es uno de los síntomas más influenciables de un estado de impiedad y es una indicación de que uno no ha nacido del Espíritu, sino que está bajo la influencia de Satanás como su padre espiritual. Véase en el 4:24. Bendito sea Dios. Poderoso es el Señor. Es lo que dice en el 4:24 de Juan. Veremos qué dice. Y dice así la palabra: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero todo el que no honra a Dios con la verdad es del diablo. ¿Qué sucede, hermano? En esta revelación el Señor me permite estar en un estado de República Dominicana y me permite ver cómo muchas personas están sufriendo económicamente con enfermedades, con problemas psicológicos, con problemas mental por sustancia de droga, de alcohol y problemas familiares, la cual Satanás planta en la vida de ellos, por lo vicio y la desobediencia hacia la palabra de Dios. Pero de repente yo veo, hermano, cómo demonios se manifiestan en la persona y veo cómo el demonio se enfada contra mí porque yo no quiero obedecerle como están haciendo aquella persona. Pero el de Dios me da el poder y me lleva más hacia adelante. Bendito sea Dios. Y el Señor me lleva delante de un expresidente llamado Hipólito Mejía, donde la palabra dice en Proverbio esto, hermano, Proverbio 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El Señor me hacía hacerle pregunta a este expresidente Hipólito Mejía de República Dominicana, que ha tomado la cosa en ligera, con cuento, con chiste, mientras el pueblo, el cual antes de él ser presidente estaba detrás de ellos, escogiéndolo votos, prometiéndole mentiras, haciéndole falsedad, como muchos gobernadores, pastores, predicadores y otras personas. Bendito sea Dios. Pero dice que Dios los juzgará a todo conforme a sus hechos, a mí y a todo ello. Y este gobierno, yo veía que el Señor me permitía hacerle esta pregunta: si un gobernante es, hermano, como dice, si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán mentirosos. Estos presidentes van a los campos, a los pueblos, prometiéndole a lo más necesitado por un voto, cosa que ellos no han podido cumplir nunca y no la van a cumplir porque son padres de la mentira, como le dice Jesús a estos que se llamaban ser hijos de Abraham. Estos presidentes, regidores, sindicatos son mentirosos. Pero la palabra nos hace más allá entender en el libro de Romanos. Bendito sea Dios. Yo veo que este presidente le dio mucha mentira al pueblo, como otro presidente, expresidente, Lionel y otra persona. Y el pueblo se muere de necesidad. Y yo veía que este hombre, cuando yo le hacía pregunta de la palabra de Dios, eran poderosas para él, porque el Señor me daba ese poder de preguntarle que cuando Dios lo estableció como autoridad es para que cumplieran su ley y su mandamiento, pero más ellos se dejan guiar por la mentira de Satanás y le están mintiendo al pueblo. Y muchos pobres sufren la consecuencia, se vuelven alcohólicos, otros se vuelven adictos al cigarrillo, otros se vuelven agresivos a su pareja porque no tienen cómo suplirle la necesidad económica, y muchas personas tienen una autoestima un poco baja, otra muy alto, un orgullo, y otros llegan a lo que es a cometer el abuso contra su pareja, su casa, sus hijos, y sufren. Pero primeramente son los que están arriba, gobernadores,
gente puesta como autoridad que violan las leyes de Dios. Y yo le hablaba a ese presidente. En el libro de Romano, bendito sea Dios, 13. ¿Qué dice el Señor para esta clase de persona? Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ustedes, presidentes, gobernadores, ministros, pastores, son personas que son establecidas por Dios. Cuando Dios envió al profeta Samuel a hablarle a Saúl, porque este pueblo le exigía tener un rey sobre ellos, porque no era suficiente con Dios. El hombre siempre quiere tener a alguien que lo vaya gobernando, igual que la mujer, el niño y todo. Pero cuando llegan las consecuencias se están por arrepentir, pero a veces le llega consecuencia muy grande, que muchos de ellos hasta pierden la vida, se enferman y tienen adicciones contra toda cosa que viene a esta tierra. Y yo pude ver cómo yo le decía a este hombre, y el Señor me daba esta palabra: de modo que quien se opone a la autoridad, a la establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, al igual que la autoridad que no está cumpliendo con la ley que Dios le hace y le sigue que haga, para que el pueblo viva en santidad y viva con paz, que no haya tanta delincuencia y todo. Pero los primeros delincuentes son los primeros que están metidos hacia arriba, porque no se guían por la palabra de Dios. Solo está en su mente dinero, fama, viajar, pero no se preocupan por el bienestar de lo más necesitado. El ministerio de Jesús era consolar más a los pobres y medicina para los ricos, porque ellos con sus posesiones no veían la grandeza de Dios, sino que el dinero era todo su Dios. Pero el pobre siempre tiene a Dios presente en su mente y corazón. Y si no lo tiene, tarde o temprano tendrá que buscarlo, porque la aflicción y la necesidad le harán reconocer que existe un Dios más grande sobre todas las cosas que existen en este planeta Tierra, en el mundo entero y en los cielos. Bendito sea Dios. Él es el Dios de Israel, Padre de gloria, que vive y reina por los siglos y de los siglos. Bendito eres, Jehová, mi alma te alaba. Entonces, porque los que magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Quiere pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace los malos, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario tal vez estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuadamente a esto mismo. Paga a todos los que debéis, al que debe tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oh, gloria, Padre. Sometió a toda la persona a la autoridad y propiedades superiores. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Dios lo ha instituido porque en este mundo pecaminoso se necesita ciertas restricciones para proteger del caos y de la iniquidad, que son consecuencia natural del pecado. 1. El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. 2. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. En Primera de Pedro, 2:13-17, vamos a ver qué el Señor nos dice allí. Primera de Pedro, bendito sea Dios. Primera de Pedro, segunda, ¿qué nos dice la palabra? Gloria a Dios. A ver, 2:13, y dice así:
por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo del malhechor y alabanza de lo que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendito sea Dios. Y dice en el 16, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Ahí Dios le está hablando a un pueblo que nos sometamos a la autoridad, porque no hay autoridad en esta vida sino establecida por Dios. Ahora muchos de ellos son corruptos, como el Señor me mostraba, presidente, personas que están ahí mintiendo y haciéndole daño a la sociedad, a la humanidad que Dios creó. Pero esta gente, el Señor me decía en esta revelación, dile que hay un cielo y hay un infierno, porque si no cambian de actitud, ese es el lugar que le espera el infierno. A todo mentiroso le espera el lago del infierno. Y el Señor me daba palabra para este expresidente Hipólito Mejía de República Dominicana, al igual que para muchos, pero él no podía contestarme, porque eran palabras poderosas, porque ellos reconocen que son mentirosos. Le prometen a la gente después del voto. Mientras no han conseguido el voto, están todos los días detrás de la persona. Y cuando consiguen el voto, ni se acuerdan de que existe ese lugar, hermano. Pero hay otro de ellos que aunque sea llevan algo para que los pobres puedan consumir. Bendito sea Dios. Poderoso es mi Señor. ¿Y qué sucede, hermano? Que Dios quiere que nosotros obedezcamos a la autoridad. Y por eso hay tanta delincuencia, porque cuando la autoridad quiere ponerse fuerte para apacar la delincuencia, el diablo usa a muchas personas en los vicios de las adicciones con alma de fuego y alborotan el orden. Y entonces la autoridad muchas veces expone su alma para salvar a la sociedad. Hay policías que lo matan de un balazo. Hay personas que para proteger a la sociedad pierden su vida abandonando a su familia y a otra persona. Pero primeramente eso viene de los gobernantes de arriba, que son corruptos y no se someten a la palabra de Dios. Pero Dios me decía, dile que hay un cielo y hay un infierno. Bendito sea Dios. El Señor me daba esta palabra. ¿Qué dice en el libro también? En el libro de los Hechos, hermano, 5:29. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Hechos 5:29? Bendito sea Dios. La palabra dice así, hermano. Hechos 5:29. La palabra no dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque muchas veces el hombre pone su propia ley olvidándose de los mandamientos y la palabra de Dios, la cual nos mantiene segura de toda tentación, de toda muerte, de todo pecado. Y cuando las personas se olvidan de la ley de Dios, están caminando debajo de desobediencia. Y la desobediencia es condenación para tu alma. Santo Padre, mi alma te alaba. Es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Lo que le debe importar a cada creyente no es si lo que se propone es conveniente, seguro, placentero o popular entre las demás personas, sino más bien si es lo recto a los ojos de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 1:10. Poderoso es mi Dios, el Dios de Israel que yo le sirvo. Gálatas 1:10. Que el Señor nos dice en el libro de Gálatas 1:10. Santo Padre, mi alma te alaba. Bueno eres Jehová. Bendice a tu pueblo. Y dice la palabra, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Namashukuma Sanama. Oh Santo Padre, preciosa tu palabra, Jehová. Hermano,
El agradarle a los hombres es perdición y condenación para tu alma. No se puede ser verdadero ministro del evangelio y tratar de agradar a los demás, acomodando las verdades del evangelio. Primera de Corintios 4, 3, 6. Pablo considera que era su obligación hablar sin tratar de agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primero de Tesalonicenses 2, 4. Todos los seguidores del evangelio de Cristo deben proponerse agradar a Dios, aun cuando eso significa desagradar a algunas personas. Hermano, lo pueden ver en el libro de Hechos 5:29, Efesios 6:6, Colosenses 3:22. Porque si tú quieres agradarle al hombre, va a estar desobedeciendo la palabra de Dios y a Dios. Hermano, Dios es supremo en todo, el grande, grande, grande. Dios no tiene jefe, Dios es su propio jefe. Y todo lo que hay ordenado debajo de la tierra es puesto por Dios. Pero la actitud mala y las cosas que estamos haciendo malas no vienen de Dios, hermano. Son cosas que Satanás introduce en la sociedad para destruirla. Primeramente a los presidentes mentirosos, engañosos, como en la iglesia como en la calle, hermano. Son personas que están influenciados con el mismo diablo. Pero ¿qué nos dice la palabra, hermano? Bendito sea Dios. El Señor nos habla claramente. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de... Bendito sea Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Daniel 6:10. El Señor también nos da palabra en el libro de Daniel 6:10. Poderoso es mi Señor. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como los solías hacer antes. Daniel, aunque aquel fue el jefe, Nabucodonosor, o a quien él le servía, él nunca abolió las leyes de Dios para hacer la del hombre. Y por eso vemos que ahí hubo una traición hacia Daniel, de aquellos que querían ponerle una trampa porque tenían envidia de cómo Daniel estaba siendo superado y siendo la mano derecha de aquel rey. Hicieron una trampa y el rey editó un edicto, el cual él tuvo que firmar por obligaciones, pero en un engaño, y lo metieron a la fosa de los leones. Pero quiero decirte esta palabra, que cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y te somete a la ley de Dios, aunque Satanás levante calumnia y levante fuego, llama contra ti, Él siempre estará contigo. Jesús siempre estará contigo. Porque vemos como Dios cayó la boca de los leones. Él siempre estará allí. Jesús estará allí cubriéndote con su manto. Estará cerrando boca de leones. No te lleve de un hombre presidente, no te lleve por hacer fama o por los seguidores que te dan. Porque dice que si un gobernante atiende las palabras de soneta o mentira, todos sus seguidores serán iguales. Y entre ustedes mismos se cubren uno con otro. Mire, hermano, no hay una cosa peor que morir sin Cristo, morir en un mundo de pecado, de oscuridad. Porque muchas personas quieren ver y no pueden ver. Y otros que quieren oír y no pueden escuchar. Y aún los muertos que están siendo puestos para condenación en aquel lugar de tormento, quisieran tener la oportunidad que tú tienes. La raíz de todo el mal es el amor al dinero. Y muchos de estas personas caen por el dinero, por la fama. Se olvidan de dónde Dios los sacó, de la autoridad que Dios le dio, y se van detrás de los placeres de este mundo y van a condenación perpetua. Oh santo, mi alma te alaba, Cristo. Daniel 3, 16, 17. Bendito sea Dios. ¿Qué sucede con el edicto? El decreto del reino hizo que Daniel se acobardara y cambiara de su costumbre de orar. A las ventanas a sus casas siguieron
siguieron abiertas las puertas hacia Jerusalén, donde una vez estuvo el templo. Segunda de Crónicas 6:21. Aunque estaba consciente del peligro, no permitió que nada le impidiera presentar sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Vamos a estar leyéndolo ahora. Filipenses 4:6. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Filipenses 4:6. La palabra nos dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No debemos preocuparnos como hijos de Dios por lo que Dios va a suplir en nuestra vida, porque Dios conoce nuestra necesidad. Y aquellos que no conocen a Dios deben venir a Dios para que Dios supla en su vida todo lo que ellos no han podido tener. El dinero no te va a dar felicidad, el dinero no te va a dar un verdadero amor, simplemente es un uso en esta vida, la cual muy pronto pasará. Pero lo de Dios es externo, y si tú buscas lo celestial, vas a vivir en riqueza de lo que Dios tiene guardado en el reino de los cielos para ti. Toda esta cosa de este mundo son para condenación de tu alma. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Y dice Daniel 3:16, dice la palabra así: Sadra, Mesa y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Y si no sepa, oh rey, que no servimos a tu Dios, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el apesto de su rostro contra Sadra, Mesa y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadra, Mesa y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y cuando la orden del rey era apremiante y lo había calentado muchos, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadra, Mesa, Abed-Negó, y estos 3 varones, Sadra, Megó y Abed, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se le levantó apresuradamente, bendito sea Dios, apresuradamente poderoso, y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el apesto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadra, Mesa y Abed-Negó, siervo del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadra, Mesa y Abed-Negó salieron de en medio de tal fuego, y le juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadra, Mesa, Abednego, que envió sus ángeles y lo libró a sus siervos que confiaron en él. Hermano, eso sucede cuando tenemos la fe en Cristo, obedecemos la palabra de Dios. Aunque vengan pruebas, Dios nos va a librar de ella. Y por eso tales hombres mentirosos, gobernadores y personas que están aplacando la ley de Dios para poner y vivir la ley de hombre, están condenando su alma y yéndose al infierno. Hipólito Mejía, expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández y toda esta persona, sé que tal vez no soy tan importante para ustedes para ver este video, pero Dios le hace un llamado a ustedes. Antes de que perezcan, vengan a Cristo y pidan perdón por todo la desobediencia y su pecado que usted le han causado daño a la sociedad, la cual Dios puso en la mano de ustedes como gobernante. Porque hay un Dios que cambia, un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que dio su vida en la cruz por medio de su Hijo amado Jesús para salvarte a ti y a mí. Y aún hay tiempo. Toda mentira y engaño, falsedad no vienen de Dios, sino vienen de Satanás, que quiere conquistar tu alma para llevarla al infierno. Él te ofrece vanagloria, mentira. Dios te puso como autoridad, pero para que cumpla su ley. Y si tú la cumplieras, en este mundo no hubiera tanto problema, necesidades, asesinato, miseria, pobreza. Porque Dios es un Dios de riqueza y nos hizo rico en abundancia. Solo que muchos hombres quitan la riqueza y el pan de la boca del más necesitado. Pero todo eso lo juzgará Dios en aquel día. Y muchos de nosotros antes de morir estamos pagando una consecuencia por la desobediencia hacia la palabra de Dios y su mandamiento. Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de Jesús. Dios le hace un llamado: vengan a Cristo con tiempo para que no se pierdan. Toda la pregunta que yo te hacía, expresidente Hipólito Mejía, yo veía que tú no podías contestarla. Porque el que está en la carne no puede entender lo espiritual. Dios es espíritu y es necesario que su adorador y lo que le busquen en espíritu y en verdad. Y cuando uno está viviendo en mentira, hablando mentira, usted está lejos de la presencia de Dios y está puesto para condenación. El Señor me decía: dile que hay un infierno y hay un cielo. También el Señor me muestra de mi familia que están adorando al diablo y me dice también: dígale que hay un cielo y hay un infierno antes que vayan a ese lugar de tormento. Dios le ama, Dios le bendiga. Soy su hermano Juan Carlos y gracias por este mensaje. Mucho respeto hacia ustedes y que Dios toque sus corazones. Toda persona hablando mentira, haciendo sufrir a la creación de Dios y al pueblo de Dios, estas personas van a pagar una condena allí en el infierno, donde ustedes estarán llorando y no habrá un momento de consolación, porque estos demonios no le dan paz a nadie. Cuando usted cayó allí, no hay oportunidad para salir de su mano. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de Jesús. Amén.